El día de hoy tenemos a un profesor que le tengo mucho aprecio, lo conozco desde hace muchos años. Voy a leer una breve síntesis curricular previo a darle la palabra, la bienvenida y agradecerle profundamente por haber aceptado la invitación. Uno de los mejores expertos en temas de política industrial de Japón, conoce muy bien el área, desde hace muchos años ha estado insistiendo en diferentes foros que este modelo de desarrollo podría ser una referencia para el nuestro. Pero bueno, le damos la palabra al doctor Víctor López Villafañe, quien es o que realizó estudios de posgrado en la Universidad de Tsukuba en Japón y Hitotsubashi. Ha sido profesor en destacadas universidades en México y en el extranjero, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Nacional Autónoma de México, el TEC de Monterrey, entre otras instituciones. Participa activamente en foros del PEC y en otros más. Doctor, nuevamente le agradezco infinitamente que haya aceptado, porque su conocimiento nos va a ayudar para encontrar esos marcos de referencia que el país necesita para emprender estos modelos de desarrollo. Le damos la palabra, doctor. Bienvenido. Ok. Gracias, muy amable, Adolfo. Y pues mucho gusto de compartir esta hora con este grupo de, pues no sé, funcionarios, gente que está queriendo entender cómo son los procesos de políticas industriales. Entonces, pues de lo personal, pues me da gusto porque la política industrial estuvo abandonada en México por muchos años, décadas, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que volver a replantearse pues la industrialización del país, una nueva industrialización a partir de políticas concretas, pues me parece a mí que es pues un objetivo interesante, importante para el futuro de la economía del país. Déjenme decirles, pues una hora es muy pronto. Yo acostumbraba, sobre todo en el Tecnológico de Monterrey, yo fui profesor titular de la materia de Economía y Política de Asia, y entonces pues tardaba yo un semestre en explicar lo que ahora voy a hacer en una hora más o menos, ¿no? Pues entonces va a ser un resumen. Por eso le llamé política industrial en Japón, y va a estar les voy a pasar 9 pantallas, las voy a explicar. Voy a tratar de terminar unos 10 minutos antes, 15, para poder recibir alguna batería de 3, 4 preguntas y terminar con eso. Entonces, decirles que esto pues es realmente como un prólogo, un preámbulo, y lo que voy a presentar es realmente como la parte sintética de lo que se estudió de la política industrial, que fue muy famosa. Los estudios sobre política industrial japonesa pues estuvieron en su apogeo, yo creo que la segunda mitad de los 60 del siglo pasado y todavía los 70. Sobre todo los americanos hicieron muchos estudios porque veían que era un modelo muy exitoso, ¿no? Japón se convirtió en la segunda potencia económica mundial en 1968. Y entonces pues, todo esto revelaba que era importante conocer cuál era el modelo japonés, si era parecido al americano o al europeo. Y entonces esto detonó una gran cantidad de estudios. Fue la época de oro de los estudios sobre el modelo japonés, sobre la economía japonesa, y se encontró que uno de los éxitos de su rápido crecimiento era en las políticas industriales. Después esto se abandonó porque llegó el neoliberalismo, llegaron todas las políticas en donde estaba mal visto que los gobiernos, los estados, hicieran política industrial, ¿no? Y hasta ahora, otra vez, estamos regresando también. Digo, los Estados Unidos están regresando a políticas industriales, pero también Japón. Entonces, lo que yo voy a explicar es exactamente el periodo de posguerra, sobre todo los 50, los 60 y parte de los 70, ¿no? Que va a quedar resumido en estas 9 pantallas. Me voy a basar en un trabajo, en un libro se hicieron muchos. Yo tengo otras presentaciones donde hablo más de otros autores, tanto japoneses como americanos, pero en este caso solamente voy a usar el capítulo de un libro muy bueno de economía japonesa del profesor Ito, ¿no? Entonces las voy a ir explicando. Solo decirles, antes de entrar a las pantallas, solo decirles que 2 o 3 cosas importantes. Lo primero es
que en el caso de Japón, lo que es muy interesante, muy relevante, es que hubo un respeto muy fuerte de las grandes empresas a la burocracia económica. O sea, los que hacían las políticas industriales tenían una hegemonía, una legitimidad muy fuerte, ¿no? Entonces eran respetados. Había debates y discusiones con las grandes empresas, con las federaciones empresariales, pero había un gran respeto a su liderazgo, ¿no? Y esto no es fácil conseguirlo en el mundo económico y sobre todo en el mundo político. Entonces, y esto pues tiene elementos históricos, ¿no? De una burocracia pues milenaria en Japón, ¿no? Entonces, pues un dato que no es cualquier cosa, ¿no? Porque al final las políticas industriales tiene que ver mucho con las inserciones políticas, ¿no? Con los consensos que se puedan lograr, ¿no? La otra que también pues es muy importante es que Japón también tuvo la fortaleza de haber creado y de que se hubieran surgido desde, desde muy temprana época empresas autóctonas, ¿no? Muy fuertes y pues muy orientadas a la competencia y muy orientadas a un perfil de hacer negocios muy específico de Japón. Eso también no es fácil lograrlo en muchos países porque pues, el problema de América Latina en gran medida es que América Latina no ha contado con empresas autóctonas que hayan buscado, por ejemplo, obtener mercados mundiales en alta tecnología, ¿no? Lo que era alta tecnología, por ejemplo, en los 40 o los 50 o los 60 o los 70, ¿no? Entonces, el caso de Japón, un país atrasado, esto es muy interesante, ¿no? Que tuvo empresas que buscaron ser del primer mundo. Entonces, eso también son dos elementos, ¿no? El elemento de la burocracia y el elemento de las empresas, ¿no? Entonces, sí, esto es como para una introducción y entonces espero no fallar porque no, aquí está. Y luego, este, bueno, ya la están viendo, ¿verdad? Supongo. Si me contestan, ¿la están viendo? Sí, Ah, bueno, ok. Bueno, déjenme entonces ver aquí, vamos a ponerlo. Bueno, esta es, ay, creo que me fui espérame. Bueno, esta es la primera. Como les decía, yo está basado esto en un libro muy bueno, ¿no? Que se hizo, yo creo que este libro se hizo en los 80s o quizá a finales de los 80s, principios de los 90, ¿no? Profesor Takatoshito, que ahora debe tener mi edad o por ahí debe andar también, ¿no? En fin, entonces es una parte de un capítulo de un trabajo él en donde pues explica cómo funcionaba la economía japonesa en varios de sus sectores. Este era un capítulo. Entonces, por ejemplo, la primera que es una definición, ¿no? La política industrial no es cualquier política, no es cualquier política económica, no es una política de fomento nada más general, ¿no? Es una política en donde los gobiernos asignan recursos, ¿no? Fundamentalmente a favor de las industrias manufactureras, ¿no? En esa época. Ahora, pues son para desarrollar alta tecnología, ¿no? Pero en aquella época era porque por ejemplo Japón está regresando ahora a la política industrial de chips, por ejemplo, ¿no? De semiconductores, ¿no? Entonces, bueno, ha cambiado, pero la idea principal es que la política industrial es para hacer cosas nuevas, ¿no? No es que su mayoría no es para, digamos, apoyar a industrias tradicionales o no, es para generar industrias nuevas, ¿no? En el caso japonés, la principal objetivo era proteger lo que se llamó en esa época, ahora ya se olvidó ese concepto, proteger a las industrias infantes de la competencia extranjera, ¿no? Japón estaba muy preocupado porque decía es que no podemos, nos cuesta mucho trabajo, nos costaría mucho trabajo competir con consorcios americanos, europeos, que son muy grandes, ¿no? Y entonces, si no protegemos desde la infancia,
entonces las van a destruir, ¿no? Entonces tenemos que darles protección hasta que estén maduras. Ellos generalmente en esa época le daban 10 años a un sector para que pudiera competir. Y el signo que podían competir estaba a 10 años, ¿no? Por lo general, si no, cancelaban ese apoyo, ¿no? Porque entonces quería decir que no funcionaba, ¿no? Que la empresa no había sido eficiente. Después era aumentar las exportaciones, ¿no? O sea, no se trataba de fundamentalmente del mercado doméstico, aunque sí fue importante porque muchas de estas industrias, su primera prueba pues, era el mercado japonés, ¿no? Así es que, pero era aumentar las exportaciones, ¿no? Y se aumentaron muchísimo, o sea, la verdad es que fue muy exitoso por la época de que Japón, pues como era China, ¿no? Que Japón ganaba los mercados mundiales con sus productos de electrónica, automotriz y otros, ¿no? Y después MITI es el ministerio ahora es METI, le cambiaron el nombre, ¿no? Hace ya como 20 años, pero en esa época era el Ministerio de Industria y Comercio de Japón. Ese era el cerebro dentro de la burocracia económica, junto con la Agencia de Planeación Económica, ¿no? Eran, digamos, los dos entes que planeaban y dirigían y estudiaban qué sectores había que desarrollar, ¿no? Entonces, este, esta es una burocracia que se hizo en la posguerra, pero que venía desde la preguerra, desde los 30, desde los 20, ¿no? Por eso yo digo que es una burocracia histórica en el caso de Japón, ¿no? Que ha tenido, y por lo general ellos no cambian más que a los titulares de los ministerios, ¿no? Generalmente todo el cuerpo. Y algo también muy interesante, ¿no? Se surten de todos los mejores economistas, ingenieros y demás que, que salen de las universidades, ¿no? Ahí la competencia para llegar a ocupar un puesto en alguno de estos ministerios es bastante difícil. Mi experiencia es que generalmente la gente que está ahí, los economistas, los ingenieros, en fin, pues muy buenos, o sea, es de lo mejor que hay en Japón y en el mundo, ¿no? Después la política industrial, los japoneses la justificaban diciendo que, bueno, pues hay veces que hay fracasos del mercado, por ejemplo, había que desarrollar la infraestructura, ¿no? Porque esta producía, se llamaba externalidades positivas. Por ejemplo, cuando la contaminación se convirtió en un problema, pues había también que hacer una política industrial para bajar los índices de contaminación, la regulación de la industria eléctrica, por ejemplo, ¿no? Para combatir un monopolio que tendía a ser natural, ¿no? Entonces, para crear varias empresas que pudieran competir y bajaran los precios, porque para ellos fue muy importante la cuestión de energía. Un país que no tenía petróleo, entonces hicieron una política industrial sensacional en materia de abastecimiento de energía, ¿no? Eso, por ejemplo, podría dar lugar una conferencia o dos conferencias, ¿no? Todo el tema de la energía. Después, hasta ahora que tuvieron los problemas con la energía nuclear, ¿no? Pero por eso digo yo que eso sería un tema. Luego, la política industrial y luego finalmente, pues la protección a las industrias infantes que yo decía, ¿no? Es correcto. ¿Cuándo se puede decir que es correcta y cuándo se puede decir que debe haber tal o cual número de empresas, ¿no? Son preguntas que ellos se generaban, ¿no? Para formular las, las políticas industriales, ¿no? Bueno, ¿cuáles eran los objetivos principales de la política industrial de los japoneses, ¿no? Principalmente era generar un alto crecimiento a través de industrias clave. Por eso yo decía, no, la política industrial de ellos no estaba dirigida a industrias tradicionales o a industrias que tuvieran poco rendimiento. Ellos estudiaban en el mercado mundial las industrias que tenían mucha demanda, ¿no? Que generalmente eran las industrias nuevas, ¿no? Como hoy, por ejemplo, pues, semiconductores o las nuevas plataformas digitales, las empresas digitales. Entonces, pero en su época, pues las industrias de la electrónica, la computación, pues eran las industrias que tenían un gran mercado. Y entonces Japón, pues dijo, no, pues o la automotriz, ¿no? Vamos a dedicarnos a hacer una política industrial a esas empresas, ¿no? Para salir de las empresas que tienen demanda,
pero no tienen buenos precios, la rentabilidad no es muy grande, ¿no? La idea de Japón era convertirse en una potencia mundial, digo, mantenerse rezagado, atrasado, ¿no? Tenían una mentalidad de convertirse en una potencia mundial, ¿no? Este, Otra cosa que fue muy importante, que está mucho en la historia de Japón, es el famoso cambio industrial, ¿no? O sea, las políticas industriales servían para modificar, ¿no? Las estructuras internas en el mercado doméstico de Japón. Podemos alinear en 4 categorías a la política industrial, ¿no? La primera era pues, infraestructura, ¿no? Como estamos haciendo ahora en México, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Los japoneses hicieron una red ferroviaria brutal, ¿no? Hicieron una red de carreteras, ¿no? También de aeropuertos. Eso pues, también lo ha hecho China en los últimos 30 años, ¿no? O sea, es exactamente, ¿no? Entonces, una infraestructura muy importante para movilizar, ¿no? Todos los recursos que iba a requerir la economía y en especial todo el engranaje, como vamos a ver, ¿no? Porque la política industrial japonesa era de cadenas, de engranajes, ¿no? De una vez lo digo, pero no se me vaya a olvidar, antes de pasar a la asignación de recursos, es que en mi opinión es que los japoneses, más que hacer política industrial, materia económica, lo que hacían era ingeniería económica, ¿no? Es decir, era así como conectar tubos, cables, ¿no? O sea, veían la economía japonesa como un entramado de redes, ¿no? Mientras que el estudio de la economía clásica en nuestros países eh, se maneja las teorías económicas del desarrollo a partir de pues elementos o factores que muchas veces están separados, fragmentados y operan con sus propias lógicas, ¿no? En el caso de Japón es muy interesante, ¿no? Para mí eran más ingenieros en materia económica que teóricos de la política industrial, ¿no? Pero para mí eso es un punto a destacar, ¿no? Luego se asignaban recursos, ¿no? Entre industrias, subsidios, protección, ¿no? O sea, las industrias que les interesaba desarrollar, pues tenían más subsidios, tenían créditos, ¿no? Y una diferencia también interesante en el caso de Japón, a diferencia de China, por ejemplo, es que Japón, sus grandes bancos eran bancos privados, ¿no? No eran bancos del gobierno. El gobierno tenía bancos de desarrollo, pero realmente la gran banca japonesa era y sigue siendo privada, ¿no? A diferencia de China, que sí es una banca fundamentalmente estatal, ¿no? Así es que eso también fue muy interesante cómo podían, pues yo decía que la hegemonía y la legitimidad de la burocracia japonesa, pues no es fácil decirle a bancos, oye, tienes que prestarle y darle créditos a tal o cual empresa porque va a desarrollar una nueva industria, ¿no? Que sobre todo cuando es mediano y largo plazo, ¿no? Pues qué banca presta, qué banca hace créditos mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, es muy interesante la capacidad de organización y de aceptación en el caso japonés, ¿no? Luego, otra vez, el tema de la reestructuración industrial es un tema que se va a repetir en toda la historia de Japón en los últimos 140 o 150 años desde que dejaron de ser una economía feudal, ¿no? A convertirse en una economía moderna. Y luego el problema de las pequeñas y medianas empresas también fue muy interesante, ¿no? Japón es una economía de miles, es y sí, seguirá siendo, es una economía de miles y miles de empresas pequeñas y medianas, ¿no? Entonces el problema era que había que enganchar en las políticas industriales a estas empresas, porque si no, pues lo que ha pasado en América Latina y otros países, ¿no? Que van por pues quedan ahí, o sea, solo lo que les cae o lo que encuentran en el mercado, ¿no? Acá había una política de apoyo a la pequeña y mediana industria y en gran parte también, como lo vamos a ver posteriormente, estaba sustentado en el modelo empresarial, ¿no? Un modelo empresarial muy maquilador, el japonés, ¿no? Este, eh, vamos a ver etapas de la política industrial, ¿no? Primero, la primera es una recuperación después de que perdieron la guerra, después de 1945 y entre los 50 parecía una planeación tipo socialista, ¿no? Esto incluso economistas japoneses lo han señalado, ¿no? Porque había realmente una planeación
muy fuerte desde el gobierno, ¿no? Sobre qué es lo que había que hacer, ¿no? Y había que sujetarse a esas consignas desde el gobierno. Y fue fundamentalmente el acero, ¿no? El carbón. El carbón fue muy importante porque necesitaban energía, ¿no? Y ellos pues no tenían dinero, estaban totalmente destruidos y lo que tenían eran minas de carbón todavía y pues volvieron a rehabilitarlas, así, ¿no? Empezaron a construir barcos, bueno, a rehacer todos los astilleros, ¿no? O sea, a reconstruir todo lo que había quedado destruido de artilleros, de maquinaria, ¿no? Electricidad, como decía yo, fue muy importante toda la política de electricidad. Desarrollaron las fibras sintéticas que estaban ya de moda, se habían inventado 10 o 15 años antes, ¿no? Y se habían introducido a la industria textil, entonces ellos también entraron yo no sé, pero pues, si les preguntan, aquí si hay muchos jóvenes, en nuestra época, ya los 50, que yo era niño, pues empezamos a vestíamos con prendas de nylon, ¿no? Hechas en Japón, ¿no? Entonces el nylon se empezaba a usar en la, en la, en la ropa, ¿no? Luego fertilizantes químicos, muy importantes para toda la industria, ¿no? Y la agricultura. Después en los 50 ya empezaron con la petroquímica, ¿no? Las máquinas, herramientas y la electrónica. Fueron los primeros pasos que dieron en electrónica, ¿no? Después, ya creo que va a haber una pantalla donde vamos a ver incluso algunos productos, qué tipo de productos desarrollaron, pero estas fueron, la primera fase de la política industrial estuvo enfocada a este tipo de, de sectores, ¿no? Después en los 60, ya con la creación del GATT, ¿no? El acuerdo tarifario a escala global, con con la participación cada vez más fuerte del Fondo Monetario Internacional, con la formación de la OECD, ¿no? Hubo una liberalización, empezó una primera fase de la liberalización económica y entonces la política industrial de Japón empezó a cambiar. Vamos a ver con la tercera y cuarta etapa cómo se fueron modificando. Hubo fusiones, o sea, los japoneses lo que dijeron, no, pues tenemos que, como viene un mundo más liberal, entonces el enfoque va a ser competencia más ruda, ¿no? En los mercados contra los grandes corporativos, otra vez americanos y europeos, y entonces promovieron fusiones, ¿no? Puse aquí que el caso de Nippon Steel, si no mal recuerdo, había 2 o 3 grandes empresas acereras. Hay que recordar que Japón en esos años era el principal productor de acero del mundo, ¿no? Y entonces formaron una gigantesca, que por cierto, está en problemas hoy, porque quiere comprar a una acerera Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos está prohibiendo, hasta la fecha ha prohibido que Nippon Steel compre esa acerera en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, así, pero pasó en otras ramas, ¿no? Hubo toda una serie de fusiones para hacer que la economía japonesa, que las empresas japonesas siguieran siendo líderes en los mercados mundiales en ciertas ramas como estas, ¿no? Y luego, pues otra vez, ¿no? Facilitar la competencia, ¿no? Ayudar a la competencia, seguir ayudando a las pequeñas y medianas empresas y de nuevo la energía, ¿no? Como vamos a ver, esto también va a cambiar porque todavía la energía era, empezó el tema, en los 70 va a empezar el tema del petróleo, el aumento del precio del petróleo, pero en esta época también seguía siendo el tema de energía un tema importante. En Japón, como vamos a ver, y ya vimos, o sea, la energía siguió siendo y es un tema muy importante, por eso México no está equivocado ahora, ¿no? El tema de la energía, o sea, es un tema vital, importante, es un factor decisivo. Bueno, en los 70 se dio un desarrollo industrial en armonía con el medio ambiente. Tuvieron un problema muy grave con la contaminación, ¿no? Del aire, de los ríos. Yo hice mi primer viaje a Japón en 1975 y yo recuerdo montañas de motocicletas, montañas, ¿no? No sé qué hicieron con ellas, ¿no? O sea, no sé si las fueron a tirar al mar, las mandaron a Indonesia, Malasia, y muchas veces hicieron eso, mandaban
autos viejos y todo eso, los montaban en barcos y los mandaban, ¿no? Pero en el tema de la contaminación, Tokio era una ciudad que tenía un aire que no se podía respirar, y entonces hicieron una política industrial para mejorar el aire, ¿no? Mejorar todos los procesos industriales, ¿no? Se fue una política muy importante, y la verdad es que Japón tiene hoy toda, a raíz de eso, tiene problemas con la biodiversidad y con bosques, y en fin, que prácticamente todo el mundo lo tenemos, pero en general todas las ciudades de Japón pues tienen muy buen aire, y hasta donde sé también lograron mejorar el agua de los niveles de contaminación en ríos, en mares, ¿no? Así es que pues tuvieron mucho resultado, ¿no? O sea, fue muy bueno esa política, ¿no? Luego, las políticas antimonopolio, ¿no? También fueron importantes, ¿no? Porque la idea era pues que hubiera competencia, ¿no? También ellos, fue muy interesante porque las políticas industriales, por eso es que decidían cuántas empresas, ¿no? Tenía que haber para que pudieran competir entre ellas, y eso generara condiciones para el crecimiento económico, y sobre todo mejorar la regulación de precios. Después, pues ya empezaron la regulación de mecanismos, empezaron a hacer política industrial ya adaptándose a los cambios de mercado por las primeras etapas de liberalización mundial, ¿no? Y de regulación que hubo, ¿no? Y además las empresas japonesas dejaron de ser solo exportadoras, o sea, solo eh, haciendo su trabajo industrial en Japón, sino empezaron a invertir en el exterior, empezaron a crear plantas, ¿no? En el exterior también empezaron a crear plataformas exportadoras. Entonces esto también cambió totalmente la relación entre las políticas industriales que estaban para un entorno doméstico, y el mundo empezó a cambiar a un modelo internacional. Y luego los 70s y 80s sí vinieron a crearle un enorme ya conflicto a las políticas industriales de Japón, porque empezó la confrontación comercial con Estados Unidos, ¿no? Esto es muy interesante para ver lo que está pasando hoy con China y Estados Unidos, y lo que se ve que pueda pasar en México, ¿no? Por esta confrontación. Ellos tuvieron una confrontación directa, y los gringos empezaron a exigir acuerdos, ¿no? En casi todas las áreas en donde las exportaciones japonesas estaban destruyendo a los productores americanos, ¿no? Por ejemplo, en televisoras, ¿no? Los japoneses acabaron con la industria de la venta de televisores de esa época, ¿no? De los 50s y de los 60s. Yo recuerdo por ahí que Estados Unidos tenía, no sé, tenía 100, no sé, decenas o cientos de empresas que producían televisoras para el mercado doméstico, y los japoneses prácticamente las destruyeron a todas, ¿no? Entonces, las televisoras Sony, este, y de otras marcas famosas, ¿no? Panasonic y RCA Victor, en fin, que pues, destruyeron prácticamente. Yo recuerdo que en mi casa tuvimos la última televisora americana, una Admiral, ¿no? Esas grandotas, ¿no? Fue la última antes de empezar a tener televisoras japonesas, ¿no? Entonces empezó eso causó pues problemas muy importantes en la economía japonesa, y empezaron pues el control de daños, ¿no? Ya la política industrial era someterse. Puse aquí el caso de BER, que es un acrónimo de una expresión en inglés que es Voluntary Exports Restrictions, ¿no? O sea, restricciones voluntarias a las exportaciones. Ahora viendo lo de China, yo no sé si los gringos les van a imponer algo así, ¿no? Pero le impusieron, entonces Japón tuvo que empezar a poner cuotas, ¿no? O sea, ya te voy a exportar autos tal, de esta, o sea, y eso fue pues un golpe a la gestión de la política industrial dentro de Japón, ¿no? Ahora, ¿cómo operaba la estructura industrial? Esto es muy interesante, ¿no? Operaba a través de grupos empresariales muy grandes, ¿no? Que es el sistema Keiretsu, que Kei es grupo y Retsu es asociado, o sea, es un grupo de empresas asociadas, ¿no? Comparten acciones que son, hay algunas que son independientes, hay otras que son muy grandes, son 7 grandes consorcios,
¿no? Donde se alinean todas las grandes empresas, aunque hay algunas que son, que están por su cuenta, ¿no? Son empresas, son conglomerados solos, ¿no? Pero hay otras que son enormes, son 7 grupos empresariales, todavía siguen en acción, ¿no? Pero en esa época pues fue la época dorada, porque compartían acciones, ¿no? En la bolsa de valores, compartían bancos, tenían bancos para todo el grupo, empresas financieras, hacían joint ventures, ¿no? Hacían programa, hacían, ¿cómo se llama? Eh, eh, Inversiones conjuntas, ¿no? Y había 2 tipos de estos grupos, ¿no? El horizontal, que eran grupos muy grandes, ¿no? No sé, 10, 15 empresas muy grandes de manera horizontal, y había el vertical, que era el sistema subcontratista, ¿no? Eran todas las empresas medianas hasta las más pequeñas, que eran entonces, podían ser decenas, ¿no? O incluso centenas de empresas que trabajaban para todo el grupo, ¿no? Entonces, esto fue, en realidad, los creadores del sistema maquilador, no fue México ni Brasil, ¿no? Los creadores del sistema maquilador fueron los japoneses, ¿no? Con la única diferencia de que los japoneses, desde la cúpula hasta la base, eran empresas japonesas, ¿no? Grandes arriba y muy pequeñitas. Había empresas muy pequeñitas de familiares, de 7, 8 de la familia, que trabajaban para hacerle algún componente a alguna gran empresa, ¿no? Entonces, era una... Y claro, esto tenía que ver también con los precios, los salarios, y eso hacía que en general tuvieran precios extraordinariamente competitivos, ¿no? Entonces fue muy importante este sistema, que fue uno de los sistemas que se exportó al mundo. O sea, los gringos, cuando empezaron a ver este sistema de cómo operaba, pues lo empezaron a hacer en México y lo empezaron a hacer en otras partes del mundo, y por supuesto los japoneses también, ¿no? Empezaron a subcontratar a empresas pequeñas y medianas fuera en los países autóctonos o de otros países para llevar componentes. Esta fue digamos, la base de la famosa globalización, a través de lo que hoy es el debate de las cadenas, de las famosas cadenas productivas, ¿no? Por supuesto que había una estructura dual, ¿no? Había estructuras organizativas diferentes entre las grandes empresas y las pequeñas, en términos de trabajo, en términos de salario, en términos de tecnología, ¿no? No me detengo, si hay alguna pregunta sobre desarrollo tecnológico, es importante, ¿no? No me detengo ahí, pero este fue un elemento muy importante, porque todo el grupo, desde arriba hasta abajo, o sea, en términos de decenas de empresas, de miles de empresas, había una transferencia tecnológica. Eso fue muy importante, ¿no? Porque acá el problemón que tenemos es que no hay transferencia tecnológica, no baja la transferencia tecnológica. En el caso de Japón, sí, porque eran parte de todo un grupo, ¿no? Y acá no, acá está fragmentado. La empresa mexicana no recibe la transferencia tecnológica, ¿no? Porque la parte de arriba no le interesa, y no, a menos de que sea algún componente o algo que sí, ¿no? Y eso pues implica negociaciones y demás, ¿no? Pero esto fue un elemento extraordinariamente importante sobre desarrollo tecnológico. Por supuesto que hay muchos trabajos, yo mismo he escrito sobre eso, y entonces es un tema absolutamente importante, porque no hay política industrial efectiva, exitosa, si no hay una base tecnológica, ¿no? Es un sueño decir que vamos a tener política industrial si no tenemos una base tecnológica, ¿no? Y una base tecnológica quiere decir desde las empresas líderes en México hasta las empresas pequeñas y medianas, ¿no? Entonces es una gigantesca tarea que seguramente vamos a tener que hacer en el... Bueno, ¿cuáles las relaciones? Ya nos estamos acercando a las últimas pantallas, relaciones cooperativas, ¿no? Entre gobierno y empresas, ¿no? No solamente se ponían industrias, digamos, ¿cómo se llama? Industrias nacientes nuevas, ¿no? Aquí le puse Sunrise o Target Industries, ¿no? Que se seleccionaban, se protegían, se apoyaban, y luego pues venían las exportaciones, ¿no? Pero también también había, eso es muy interesante, ¿no? Porque son cosas que el mercado no hace por sí solo, ¿no? Había también política industrial para coordinar, pues, qué se hacía
con las perdedoras, ¿no? O sea, ¿no? A ver, ¿qué vamos a hacer con las industrias que vamos a cerrar o que ya no van a ser competitivas, ¿no? Y entonces también había política industrial. Esto fue muy interesante, ¿no? Que movían trabajadores, movían ingenieros, porque decían, no, pues es que tenemos gente muy talentosa, tenemos unas capas de ingenieros, y entonces no los vamos a dejar ahí en la calle o libres, ¿no? Vamos a moverlos a otras áreas, ¿no? Entonces había reentrenamiento, entonces eso fue muy importante y es uno de los elementos que en general ha hecho que la economía japonesa tenga y haya tenido un bajo desempleo, ¿no? O sea, esto que les estoy diciendo, esta época, era pleno empleo. O sea, absolutamente todo el mundo estaba trabajando y trabajando, pero en serio, o sea, horas extras, días. Japón tenía el récord y sigue teniendo el récord yo creo que ahora junto con los chinos, ¿no? Tienen récord de gente que trabaja más horas extras, por ejemplo, ¿no? O días. Ahora quieren poner una ley en Japón ya que no se va a permitir que alguien trabaje más de 40 días seguidos, porque, no, o sea, porque les dan infartos, se mueren, cosas así, ¿no? Uno dice 40 días seguidos, o sea, sin descanso, sin ningún sábado y domingo. En fin, este, grupos industriales independientes, así hubo grupos industriales independientes, ¿no? Pero tenían sus propios abastecedoras, mantenían una relación de largo plazo. Caso Sony, por ejemplo, que tenía 87 subsidiarias y afiliadas, Shin Nippon Steel 150. También una gran empresa podía ser su propio conglomerado, como el caso de Toyota en autos. Toyota iba solita, pero son decenas de empresas, ¿no? Que le maquilan. Bueno, en esa época eran empresas japonesas que le maquilaban, ahora a Toyota le maquila todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, después también, ¿no? La política industrial coexistía con la política de crear empresas comerciales, ¿no? Las famosas Sogo Shosha, ¿no? Que eran las empresas comerciales. Existían 9 comercializadoras, ¿no? Creo que siguen existiendo, no he compilado el dato actual, pero en esa época eran. Y entonces estas eran las que salían al mundo a ver dónde había compradores, ¿no? Cómo se ganaban mercados, ¿no? Y por ejemplo, en 83, lo que comercializaban estas era de 420 mil millones de dólares, ¿no? Y cada grupo pues tenía su propia comercializadora, ¿no? Así es que había en resumidas cuentas, en esta pantalla, lo que puedo decir es que había un sistema empresarial con una lógica para el largo plazo, para las ganancias, para el empleo, la inversión, etcétera. A los japoneses lo que les interesaba, a las empresas japonesas lo que les interesaba es mantenerse en el mercado, ¿no? O sea, no, quizá, ¿cómo se llama? No ser tan codicioso en términos de ganancias, de rentabilidad, sino mantenerse en el largo plazo, ¿no? Entonces, hacer todo lo posible para. Yo creo que, claro, aquí estoy entrando a toda la parte positiva, ¿no? Tendría que hacer otras conferencias para hablar de todo lo que esto también causó de problemas y el origen de lo que fue un periodo deflacionario brutal de 20, 30 años que todavía no acaban de salir, ¿no? Pero ese sería ya para otro tipo de conferencia, otro tipo de. Y es que todo esto, pues, permitió. Bueno, son 2 pantallas de conclusiones. Eh, este, Hubo mucho éxito en industrias clave que fueron seleccionadas por el Ministerio de Industria y Comercio de Japón. Algo muy interesante, en japonés es muy, en inglés es el Ministerio de Industry, Trade and, no me acuerdo cuál es la otra, pero la idea es el ministerio en inglés, pero en japonés no se dice así, ¿no? En japonés es Sui Sancho, que quiere decir el Ministerio de la Producción, ¿no? O sea, ellos manejan, el ministerio real para ellos es el Ministerio de la producción industrial, ¿no? Hasta la fecha, ahora ya es METI, porque le cambiaron y por la globalización y porque perdió muchas de sus capacidades de enfoque industrial, ¿no? Y tuvieron mucho éxito desarrollando barcos, eran los principales productores de barcos, de venta de barcos en el mundo, de acero y computadoras. Empezaron a desarrollar las computadoras, fueron de los primeros. Después, desgraciadamente, se quedaron, después de los 80s, ya no tuvieron grandes empresas de las nuevas ahora, ¿no? De Internet y de las nuevas plataformas.
¿no? Y parte por la gran crisis en la que se vieron sometidos ya a partir de los 80s y especialmente los 90s. Luego, otras industrias se desarrollaron sin ayuda del gobierno. Por ejemplo, máquinas de coser, cámaras, bicicletas, motocicletas, pianos, radios, televisiones a color, relojes, máquinas textiles, robótica, etcétera. O sea, todo esto, sí que había un ambiente empresarial aparte de la política industrial que generaba un entorno en donde pequeñas y medianas empresas y otro tipo de empresas desarrollaron todo este tipo de productos que, como ustedes saben y recuerdan y hasta la fecha, pues son muy famosos en los mercados mundiales hasta la fecha, ¿no? Algunas, esta es la última y así nos va a quedar un poco de tiempo para poder dialogar con ustedes. Algunas políticas industriales fueron cambiadas en el proceso de la implementación, ¿no? El caso de la industria automotriz. En la industria automotriz, los japoneses querían solo desarrollar 2 o 3 grandes empresas automotrices. No querían más, pero al final las propias empresas pues se rebelaron, o sea, dijeron que había mucha capacidad para desarrollar otras más, ¿no? Y no le hicieron caso, fue de los casos en donde derrotaron a la burocracia económica y tuvieron razón. Hasta la fecha hay 2, 3 grandes empresas, Toyota es la número 1, pero coexisten todavía hasta la fecha toda una serie de empresas automotrices japonesas, pequeñas, ¿no? Muchas de ellas, pues vemos autos que circulan en México que no son de las famosas como Toyota o Nissan, sino son de otras marcas más, más pequeñas, más medianas. Y entonces ahí fue interesante, ¿no? Que la política industrial selectiva para 2, 3 empresas fue derrotada, ¿no? Y luego la otra es que a los japoneses los estuvieron estigmatizando mucho, diciendo pues que eran un país como excepcional, y luego pues medio criticando, cuando vino toda la crítica que los gobiernos no deberían hacer políticas industriales y demás. Y los japoneses como que respondieron diciendo que no, que la política industrial pues a veces estaba disfrazada, pero que los gringos tenían su política industrial, por ejemplo, cuando rescataban a Chrysler, ¿no? El famoso rescate de los 80s, ¿no? Y luego digo, Obama rescató otra vez a las industrias, a las empresas automotrices 2008-2009. No decía, pues ese es un tipo de política industrial, pero también, por ejemplo, con toda la política espacial, ¿no? Toda la política espacial que no está dirigida a mercados específicos, sino al espacio, pues es una política industrial de los Estados Unidos. Igual subsidios agrícolas, etcétera. O sea, Japón también replicaba que ellos no eran los únicos que hacían, sino que tenían pues, ciertas características. Yo creo que la característica japonesa es la precisión, la red, ¿no? La fluidez que se podía dar y por supuesto pues el respeto al gobierno, a la burocracia, porque si no hay respeto, vuelvo a decir, pues no era posible. Y finalmente, una conclusión es que la política industrial debe verse como una visión y cooperación, ¿no? Que complementa al mercado libre, haciéndolo más competitivo, ¿no? No debe intentar ahogar a los mecanismos de mercado. Hay autores, economistas japoneses, ya de aquella época que escribieron tratados pues, magníficos, ¿no? Sobre la economía japonesa. Ahorita recuerdo a 2 de ellos, Saburo Kita, por ejemplo, ¿no? Un extraordinario economista, ¿no? Donde él hablaba de la economía mixta, por ejemplo. O sea, que la planeación era importante en la economía japonesa, ¿no? Y que había que planear, ¿no? Que el capitalismo no estaba reñido con la planeación. Y otro es un profesor que vino al Colegio de México y dejó una obra extraordinaria, ¿no? El profesor Nakamura, ¿no? Takafusa Nakamura, que vino, dejó un extraordinario texto, un famoso economista de aquella época y dejó un texto formidable sobre cómo operaba la economía japonesa, pero en general pues hay toda una serie de libros y tratados, ¿no? Interesantes. Termino diciendo que desde mi punto de vista sigue siendo fascinante el estudio de la economía japonesa. Sí, 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 yo mismo tengo décadas estudiando, entre otras cosas que he estudiado de esa parte, de esas partes, pero sigue siendo fascinante, ¿no? El estudio de cómo operar no es para que cualquier país pueda decir, me traigo todo el modelo y lo aplico, no, pues eso no es imposible,
cualquier persona que tenga un poquito de materia gris sabe que eso no procede, pero sí como aprendizajes que a lo mejor con cierta cirugía, lecciones que se puedan sustraer para beneficio, como ellos lo hicieron, ¿no? En realidad ellos tampoco no lo hicieron en una planicie sin nada, ¿no? Sino que lo hicieron a partir también de mucho conocimiento. Eran grandes estudiosos de cómo operaban las empresas en los Estados Unidos, la economía de Estados Unidos, la economía europea, ¿no? Y aparte a partir de especialistas en estas economías, ellos sustrajeron lecciones y aprendizajes que luego adaptaron e incorporaron a su modelo, ¿no? Entonces, pues este es el tema de hoy, y espero que tengan algún comentario, alguna pregunta, si ustedes gustan, porque todavía nos quedan unos minutos, unos 15 minutos, ¿no? Y yo me callo por lo que... Bravo. Muchas gracias, doctor López. Bueno, procedemos a la sesión de preguntas, comentarios, respuestas. ¿Hay alguien del público presente que tiene preguntas? Tenemos una pregunta. Te presentas, nos dices de dónde eres y cuál es tu pregunta. Acá tenemos otra pregunta. Vamos a coger 3 preguntas y después procedemos con... Sí, adelante. Para poderlos ver, ¿cómo saco mi presentación sin irme? Porque una vez creo que me fui y ya tengo tiempo que no está. Stop share, ya lo vi. Ya, perdón, ya lo vi. Es que... Pues procedemos con estas preguntas. Tenemos 2 preguntas, no sé si hay alguna otra persona. Y tenemos en línea, preguntamos si hay algún cuestionamiento. Adelante, por favor, compañera. A mí me gustaría preguntarle, bueno, con base en todo lo que ha estudiado de Japón, ¿cómo hizo este país para desprenderse de toda la teoría económica estadounidense si después de la Segunda Guerra Mundial pues estaba básicamente destrozado? O sea, ¿cómo usted identifica que Japón empezó a organizarse? ¿Cómo que fue clave para empezar a renacer, ¿no? Y crecer esta economía que hoy es una potencia económica? Ok, buena pregunta. Esperamos otra más si hay. Aquí tenemos otra y luego con usted. Adelante, por favor. Hola, gracias, doctor. Yo quiero preguntarle, la política industrial, por lo que entiendo, del caso japonés debe de estar basada o girar en torno a las industrias más prósperas. En el caso de México, ¿cuáles cree que sean estas industrias? Y por otra parte, ¿cuáles cree que sean las particularidades de México que el país necesita tener en cuenta para formar su política industrial? Muy bien. Tenemos una más. Adelante. Ignacio Campos, del proyecto Publimetro. Va muy en el tono de la pregunta de la compañera. También, ¿qué rescata de este modelo que se puede aplicar para México, para sus políticas industriales? Bueno, ok, perfecto. Bueno, vamos a ver. Bueno, la primera de estas, creo, había un poco de eco, entonces si apagan sus micrófonos, sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, la primera pregunta sobre Estados Unidos y Japón es que es muy interesante, ¿no? Los Estados Unidos, claro, esto también me llevaría a una disertación más extensa de lo que voy a hacer ahora, solamente para señalar algunos puntos. Los Estados Unidos tuvieron un problema entre 1945, una vez que ocupan Japón, hasta como 1948, 3 años tuvieron muchas dudas y debate qué hacer con Japón, ¿no? Y había dos líneas de pensamiento. Una era mantener a Japón dependiente, impedir que desarrollara industrias importantes, ¿no? Porque ellos decían, es que Japón se va a volver a convertir en una potencia, y entonces va a ser un problema, ¿no? Entonces, al principio había una política muy dura contra la recuperación de Japón, pero entra en operación la geopolítica, ¿no? Se acerca el triunfo del comunismo en China. Japón tenía una relación comercial y económica muy fuerte con China, incluso tuvo gobiernos japoneses, colonizó
partes de China, y con la derrota Japón tuvo que abandonar toda la relación económica con China. Pero cuando ya era inminente el triunfo del comunismo en 1948 en China, entonces esto cambia en la política de Estados Unidos, ¿no? Que empiezan a decir, esto no lo teníamos perfilado, pensábamos que iban a ganar los nacionalistas, ¿no? Y entonces empieza toda una política de favorecer a Japón, o sea, de decir, ¿sabes qué? Tenemos que ayudar a la reconstrucción de Japón y hacer a Japón una potencia subordinada, aliada a nosotros. Entonces vamos a ponerle candados, porque ellos decían, es que si dejamos a Japón solo, Japón va a caer tarde o temprano en la red económica de China. O sea, la relación entre estas dos economías es muy poderosa, y entonces si abandonamos a Japón, vamos a tener un problema con Japón y con China. Los dos se pueden aliar y nos pueden causar enormes problemas. Y entonces se inició toda una política de transferencia tecnológica, de apoyos. Hubo una cosa muy interesante, ¿no? Con respecto a Europa. A Japón lo discriminaron. O sea, con Japón no hubo plan Marshall, o sea, no hubo crédito gringo. Los ayudaron con transferencia tecnológica, con ayuda alimentaria, petróleo, pero Japón tuvo que hacer, fue un sufrimiento brutal. Pero a partir de ahí es que Japón aprovecha y dice, vamos a aprovechar el anticomunismo de los americanos y vamos a hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Y entonces pudieron levantar rápidamente sus empresas porque las tenían. Es decir, no era de cero, ¿no? Estaban ahí, estaban destruidas, pero tenían el know-how, tenían el desarrollo tecnológico ya, y eso permitió que Japón se pudiera levantar, ¿no? Pero pues esto la verdad es toda una historia muy interesante, las relaciones económicas entre Japón y los Estados Unidos. Luego, ¿cuáles podrían ser las industrias prósperas en México? Pues yo creo que pues las industrias que pensemos que podemos desarrollar, ¿no? México tiene un problema muy fuerte. Yo di por muchos años una conferencia que fue una conferencia estrella en la Academia Mexicana de Ciencias. Me invitaban a muchas partes, que se llamaba Japón primero y luego China. ¿Por qué México no se puede convertir en una potencia mundial? Y una de las conclusiones al final es que no tenemos empresas mexicanas. O sea, es decir, los grandes empresarios mexicanos pues son el de Azteca, el de Televisa, Carlos Slim, que vende servicios. O sea, realmente el problema de México es un problema muy grave, porque no tenemos empresas mexicanas. O sea, lo que ha habido es una brutal extranjerización de la economía mexicana, ¿no? La alta tecnología en México está dominada por empresas extranjeras, americanas, japonesas y europeas, ¿no? Y toda la exportación que se hace en estas ramas a los Estados Unidos principalmente, pues son de ellos, son de empresas. Entonces, ahora, esto no quiere decir que no podemos hacerlo. Yo creo que hay que empezar poco a poco, yo creo que desde abajo, empezar a perfilar industrias de componentes, ¿no? A la alta tecnología, y empezar a ganar pues, mercados, ¿no? En toda la parte intermedia, ¿no? Y quizá en paralelo empezar a desarrollar algunos programas pilotos para industrias como semiconductores, lo que está diciendo ahora, ¿no? Baterías de litio, todo esto que viene ¿cómo se llama? De autos eléctricos. O sea, ver en dónde va a haber las oportunidades, pero lo que sí es indudable es que se va a requerir generar nuevos grupos de empresarios nuevos en México, porque además el tipo de neoliberalismo que hubo en México, pues creó un empresariado impresionantemente corrupto, ¿no? Y entonces lo que tenemos es como que reconstruir o ayudar a crear a un nuevo empresariado mexicano, porque no se puede avanzar si no hacemos
si no tenemos empresas mexicanas, ¿no? Porque además ahora quizá pensar, a lo mejor, no sé, algunas empresas de Estado, ¿no? Algunas empresas de Estado que puedan lanzarse, ¿no? Unas nuevas empresas del Estado que puedan lanzarse a la alta tecnología, como el caso chino, que tienen empresas del Estado en alta tecnología. Entonces, pensar nosotros pues, en un modelo también de mixto, ¿no? Probablemente. Yo recuerdo, antes de que se me queda pocos minutos, esto está también enlazado con un minuto así. En Monterrey me llamó la atención, yo viví y trabajé para el Tecnológico de Monterrey casi 20 años y pues tuve mucha conexión con los grupos industriales de Monterrey. Entonces me llamó mucho la atención que en una ocasión uno de los grandes empresarios industriales de Japón, de Monterrey, señalaba que ellos no habían hecho alta tecnología porque era muy grande el riesgo, ¿no? Y era pues, mediano y largo plazo, ¿no? Y entonces los pocos proyectos que pensaban que podían hacer no los hicieron cuando hacían la evaluación, ¿no? Y esto en México pasó porque estaba quebrada la relación entre gobierno y empresarios. O sea, estuvo quebrada. En México, si ustedes recuerdan, ya esto es parte de la política en México, ¿no? Pero estuvo quebrada. Ya no hablo más porque me pasaría de tiempo. Del modelo japonés, ¿qué lecciones? Pues hay varias, ¿no? Yo creo que una importante, muy, muy importante, es que no podemos hacer ninguna política industrial sin un desarrollo tecnológico, lo que dije al final, ¿no? Sin un desarrollo tecnológico. Que tiene que ir, no pensar el desarrollo tecnológico solo para las grandes empresas, ¿no? Yo creo que hay que hacer una revolución tecnológica, ¿no? Los japoneses tienen tratados sobre desarrollo tecnológico. Yo creo que uno de los tratados más importantes, ahí fue un profesor que vino a México, y tuve oportunidad de conocerlo, tratarlo, un genio en materia de tecnología, ¿no? Nakaoka, el profesor Nakaoka, también dejó unas lecciones escritas de cómo los japoneses atraparon tecnologías para desarrollar sectores, ¿no? Pero él lo que decía, y con eso termino, es que no se puede tener una tecnología de industrias de alta tecnología si no tenemos una industria de componentes, de refacciones y de gente especializada, ¿no? Ingenieros y demás, ¿no? Dice, porque ustedes si tienen una industria que está comprando de fuera, está trayendo cuando se les fastidia una pieza, la tienen que traer de lejos y tienen que esperar a que llegue, o sea, están perdidos, ¿no? O sea, igual, si se les descompone compran una máquina, viene, ¿no? Y se descompone o falta algo, entonces no hay quien la pueda arreglar, entonces tiene que venir de fuera algún técnico, algo. Entonces, pues lecciones muy sencillas, ¿no? Yo me acuerdo, también antes de irme a Monterrey a trabajar al tecnológico, yo era profesor en la UNAM y me acuerdo que me tocó cuando la UNAM compró las computadoras. Eso había sido como en 1986, 87, y compró un montón de computadoras, las llevaron, pero nadie las sabía manejar, ¿no? Entonces, era una cosa increíble, ¿no? Entonces empezaron a dar cursos, primero estuvieron las máquinas y luego vinieron los cursos, ¿no? Entonces las computadoras estuvieron ahí sin hacer nada, pues un año, yo creo, año y medio, 2 años, no sé, o sea, este tipo de cosas que nos han pasado en México que pues hay que evitar. Pero en fin, creo que todo esto, cualquiera de estos puntos implicarían un debate y una explicación más profunda que no puedo darles en este momento, pero que con mucho gusto, si en el futuro hay oportunidad, los volvería a ver encantado de la vida. Que les vaya muy bien, muchas gracias. Doctor, tenemos dos más, perdón, tenemos de nuestro público que está conectado en línea, hay dos preguntas. Rodolfo, adelante, por favor, disculpe. Lo que pasa es que yo soy japonés, son las 12. Ya se va. Muy bien, pero si tienes 5 minutos para responder dos. No, pues si el que sigue me da 5 minutos, sí. Doctor, ¿sí? ¿Nos regala 5 minutos? Dos, por favor, adelante. Perdón, doctor, pero claro ya los tenemos. Sí. La primera es de Juan Carlos Rodríguez de Nación MX y él menciona ¿qué es lo que ha dejado de hacer México en comparación de lo que ha expuesto? Y la segunda participación la pidió Daniel Rosas. No sé, Daniel, si pudieras activar tu micrófono para realizar la pregunta. Doctor, muchas gracias. Mi pregunta va en el sentido de en Japón, pues es evidente que ha sido un líder indiscutible en tecnología en los 80s y 90s, Sony, Panasonic y Toyota. Sin embargo, en las últimas 2 décadas ha perdido ese liderazgo
frente a Estados Unidos, con China, Corea del Sur. Hablemos de Apple o de la tecnología de la inteligencia artificial. ¿A qué atribuye esta reducción de velocidad en el caso japonés y qué podremos también aprender de ello? Ok, bueno. ¿Qué dejamos de hacer? Pues que no hubo ya política industrial, o sea, no hubo ya, es que a partir de los 80s, el país pues entró en esta vorágine de la globalización y en donde se veía muy mal que el Estado y los gobiernos hicieran directamente promoción económica, ¿no? Entonces, y además se hicieron tratados, la OMC después, y tratados comerciales, tratados de inversión, etcétera, y que limitaban, ¿no?, la participación de los estados. Incluso los estados podían ser enjuiciados y demás, ¿no? Ese famoso tratado del TTP que al final el presidente Trump lo desechó, pues era un tratado en el que se eliminaba toda intervención del Estado, por ejemplo. Entonces, pues México entró en esa corriente, ¿no? Y entonces se dejó que la economía mexicana se extranjerizara brutalmente, ¿no? Y entonces ahora lo que estamos haciendo pues es dar pasos de no sé hasta dónde nos pueda dar, de obtener una relativa soberanía industrial, ¿no? Pero yo creo que no es tarde, además hay algo, creo que se está recomponiendo la relación con el empresariado que quiere participar, supongo yo que no es corrupto, que tiene ciertas capacidades, entonces yo creo que viene un trabajo político, viene un trabajo también de prospectiva industrial, estudiar los sectores, ver. López Obrador lo había hecho, el proyecto López Obrador tenía su proyecto industrial, yo lo leí, el proyecto económico era de 400 páginas, ¿no? Cuando él lo presentó, lo que pasa es que tuvo 2 años de pandemia, la economía se cayó y entonces ya no pudieron hacer nada. Pero ahora lo que está retomando la presidenta Sheinbaum es precisamente y Rogelio Ramírez de la O y Marcelo Ebrard y demás, es precisamente esos capítulos que López Obrador ya había vislumbrado con su equipo de economía de esa época, ¿no? Que era atacar toda la sustitución de componentes, ¿no? De importaciones. O sea, pues se me olvidó decir, los japoneses y los asiáticos también hacen sustitución de exportaciones, no más hay que sustituir importaciones, sino las exportaciones también se sustituyen, ¿no? Entonces yo creo que ese es el que dejamos de hacer, entonces hay que recalibrar, ver, estudiar, ¿no? Y por eso yo creo que esto que están haciendo el CIDE, y por cierto le doy un saludo muy afectuoso, no sé si está aquí el doctor Romero ahora, pero un afectuoso saludo porque creo que este proyecto es muy relevante, muy interesante, que yo estuve en el tecnológico, en la UNAM, no se hizo en los 80s, en los 90s, un ejercicio de este tipo. Así es que me da mucho gusto que estén haciendo esto porque sería, y va a ser, porque yo estoy convencido, porque esta película de México ya lo vi, o sea, no estoy hablando nomás por hablar, México va a ser una potencia económica. Ahora, ¿de qué tipo? Ahí sí ya no sé, o sea, con qué tipo de modelo va a ser muy diferente seguramente a Japón y muy diferente a Corea y muy diferente a China, pero que México tiene potencialidades brutales, pues las tiene. Es cosa un poco de tiempo y de fortalecer las partes que teníamos débiles, ¿no? Que es toda la cadena, ¿no? Es el sur, cada quien andaba aquí por regiones y por sectores, ¿no? Cada quien hacía lo que podía hacer. No me detengo, perdón. ¿Por qué perdió competencia la economía japonesa? Pues es que los japoneses sufrieron golpes brutales de los gringos, ¿no? En los 80s los obligaron, como dije, ¿no? Los obligaron a detener su crecimiento económico, a diferencia de los chinos tienen más posibilidad de defenderse porque no son subordinados políticos de los gringos, y Japón sí. Japón tiene un tratado militar, hay bases militares, y Japón no puede andar por la libre, ¿no? Tiene que pedirle permiso a Estados Unidos, ¿no? Yo creo que en ese sentido nosotros somos más soberanos que los japoneses, políticamente, ¿no? Ahora, ¿no? Y entonces eso les afectó, tuvieron una crisis inmobiliaria también, que ahora China la tiene, por cierto, que es parte de todo este problema también del alto crecimiento, que llega un momento que hay sobrecapacidades y todo eso, porque es la otra parte, ¿no? Pero entonces Japón también tuvo un problema de que ya no pudo, se la pasó defendiéndose,
y se la pasó ahora, los gringos lo convirtieron en el banco, porque la crisis japonesa de los 90s, sobre todo por su tremenda revaluación del yen, provocó que se inflara los precios de inmobiliarios y demás, y eso les provocó un problema financiero. Ya no pudieron avanzar en lo que eran las nuevas industrias, ¿no? Y Estados Unidos estuvo sacando y sigue sacando dinero de Japón a tasa cero, y hace inversiones crediticias y de todo. O sea, Japón se convirtió en un banco importante, uno de los bancos más importantes de la recuperación de los Estados Unidos, ¿no? Y otra cosa, y les aconsejo, y ojalá hubiera oportunidad, les aconsejo, los gringos hicieron su tarea. Ahí los que estén interesados, les recomiendo un libro extraordinario que se llamó Made in America, que se escribió, yo creo que a principios de los 90s, lo hizo el Instituto Tecnológico de Massachusetts, lo hizo con una serie de grandes analistas en materia de industrias, pero también de empresarios, y ellos perfilaron, es un magnífico libro sobre política industrial. O sea, ellos dijeron, a ver, estamos siendo derrotados en todas estas industrias, y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y de alguna manera perfilaron todo lo que podría ser la recuperación de la economía de los Estados Unidos, junto con lo que ellos siempre han tenido, ¿no? Que es la capacidad de estas locuras que tienen, que también nos lleva a lo que está pasando ahora, pero también en términos de creatividad, ¿no? O sea, ellos generaron también todo lo que ha sido ahora las nuevas plataformas digitales y toda la revolución, lo crearon a partir de esas partes que tienen los gringos, que son formidables en términos de creación de nuevas empresas y de ganancias, ¿no? Y demás, que Japón, la burocracia japonesa no permitió, ¿no? También, porque el estilo japonés era un estilo que hasta la fecha, ¿no? Permite poca creatividad, ¿no? O sea, la creatividad estaba más a través de manuales, de concesiones, de consensos, ¿no? Entonces, este es un tema también, pues, muy interesante. De todos modos, Japón tiene una capacidad muy fuerte porque tiene todavía elementos muy grandes. Por eso es que creo que van a rehacer también su industria de los semiconductores, ¿no? Que estaba por fuera. Hay un proyecto ahora muy fuerte dentro de Japón, con muchos estímulos. Por eso decía yo que está regresando otra vez a la política industrial. Pero obviamente todo esto pues lo tenemos que estudiar, conocer, y a partir de todo esto que está pasando en el mundo, que ha pasado, pues formular una planeación para nuestro país, ¿no? Yo en lo personal, políticamente he sido un tipo de economista y politólogo de izquierda, y por supuesto que estoy apoyando desde siempre, he estado apoyando todos los proyectos que están en favor del país en términos de mejorar las condiciones económicas del país, pero pues también la distribución, y por eso es que en lo personal hemos estado apoyando desde nuestra óptica de la academia el proyecto López Obrador y ahora el de Claudia Sheinbaum. Y sí, ya con esto les doy las gracias y termino, y si está por ahí el profesor doctor Romero, que alguna vez creo que estuvimos en un panel en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ahí nos conocimos, pero no estoy muy seguro. De todos modos, los felicito por esta iniciativa, y espero y ojalá nos pudiéramos encontrar.